Hola a todos, ¿cómo están? Soy el profesor Felipe Román y esta clase grabada la vamos a destinar para segundo medio para resolver las dudas que ustedes publicaron en la plataforma respecto al libro El ser niño guacho de la historia de Chile y también respecto a la sangre y la esperanza. Voy a hacer todo en un solo video, no lo voy a dividir por cursos porque hay varias preguntas que se repiten, ¿ya? Y las temáticas de ambos libros les sirven a todos, ¿ya? Entonces, ya sea una duda de la sangre y la esperanza o ya sea una duda del ser niño guacho en la historia de Chile, les sirven a todos en general porque es más o menos el mismo contexto y la misma idea, ¿ya? Así que vamos a empezar, bueno, repitiendo el saludo y esperando que estén muy bien en sus casas y que no tengan mayores problemas de salud. Vamos a empezar de inmediato con las preguntas porque son varias. Ya, primero voy a responder una pregunta que aparece varias veces en los dos cursos, que es ¿por qué el libro, comillas, tiene faltas de ortografía? ¿Ya? ¿Por qué, por ejemplo, hay algunas palabras, no sé, como había sin H o algunas Gs que son reemplazadas por J? ¿Ya? Eso tiene una razón de ser. La razón de ser es que el autor, que es Gabriel Salazar, un historiador chileno, toma para hacer esta investigación o para escribir este libro, El ser niño guacho en la historia de Chile, él registra cómo estaban escritas esas palabras efectivamente en ciertos fragmentos en los mismos documentos oficiales o legales, que eran en este caso, por ejemplo, las actas de los tribunales de justicia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si vemos el texto en las primeras páginas del PDF que mandamos, eh, cuando empieza a hablar de el tema del parto de Rosaria Araya, ¿ya? Hay unos fragmentos, por ejemplo, que, a ver, para buscar un ejemplo como concreto. Eh, a ver, vamos aquí a ver en la página, las primeras dos páginas, cuando empieza a hablar del tema de Rosaria Araya. Eh, Les decía que tiene ese tipo de escritura, tiene una razón de ser efectivamente, porque aquí dice, por ejemplo, ya, parte el libro con Culpa y llanto de Rosario Araya, el capítulo 1. Dice, un mes antes de su muerte, Rosario Araya invitó a sus dos hermanos a subir de pie, bla, 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 bla. Ya, un poquito más adelante dice, eh, semejante caminata, que en sí no era nada fuera de lo común para los descabalgados campesinos pobres del Valle de Illapel, constituía para ella, al decir de José Simeón, el gobernador, una agitación extraordinaria, ¿ya? Agitación se escribe con G, aquí aparece con J, y es porque la escritura, lo que está aquí citado entre comillas, corresponde a lo original del texto, ¿ya? O lo original del documento. Entonces se ve aquí en muchos casos que palabras que, claro, desde nuestra perspectiva tienen faltas de ortografía, era porque así se escribían en 1845-1850, ¿ya? Todavía el español actual no estaba completamente unificado como tal, y muchas veces, y bueno, acá por ejemplo la Y se, en vez de la Y se utilizaba una I latina, por ejemplo. Entonces cuando aquí dice, no sé, un poco más adelante, el día 14 del presente de 1845, entre 4 y 5 de la tarde, ahí esa I en la primera página aparece con I latina, ¿ya? Entonces es como se escribía en la época, ¿ya? Y claro, aquí el autor podría corregirlo si uno quisiera, pero cuando uno cita la fuente o cuando uno cita el documento, tiene que citarlo tal cual viene ahí, ¿ya? Entonces, por eso aparecen esas palabras configuradas o escritas de esa manera, ¿ya? Un autor o un historiador no puede llegar y cambiar todo el texto. El historiador, dentro de su trabajo de clasificación de archivos, documentos, tiene que citar el texto tal cual viene, aunque venga con errores, ¿ya? Claro, errores desde nuestra perspectiva, pero así se escribía en 1850, ¿ya? Eso primero, que ya 2 o 3 personas habían preguntado eso, así que para que lo tengan en consideración, ¿ya? Vamos a partir entonces con las preguntas del segundo A. Cristóbal Arancibia, ¿cómo funciona esto de a cuenta del Tesoro Público? Esa es su primera pregunta. El Tesoro Público se refiere, cuando se habla de Tesoro Público, se refiere al gasto del Estado. Entonces, Tesoro Público se refiere con cargo al Estado, o sea, que el Estado se hiciera cargo de eso. Eso es cuenta del Tesoro Público, ¿ya? Entonces aquí dice que los hijos de Rosario Araya quedaron a cuenta del Tesoro Público,
¿ya? Quiere decir que el Estado se iba a hacer cargo de ellos, pero como también dice en el libro, finalmente fue un, comillas, también dice un suceso extraordinario y el Estado no se hacía cargo de los niños huérfanos, ¿ya? En general, esto porque era una excepción, porque Rosario Araya, bueno, murió en el parto, tuvo muchos hijos, ¿ya? Eh, Se da a entender en el libro que ya nacen 4 niños y venían 4 más. O sea, perdón, nacen 4 niños y venían varios más. Entonces, en ese sentido, claro, por lo extraordinario de la situación, imagínense tener cuatrillizos o sextillizos, es una situación completamente fuera de lo común o muy poco probable. Y por lo mismo, el Estado se hace cargo de eso, pero se hace cargo de eso porque es una situación excepcional, no es que fuera algo frecuente, ¿ya? Eh, la otra pregunta es, ¿los niños cómo se enteraron de quién es su padre y cómo se juntaron si vivían en distintas casas? Bueno, varios vecinos de Rosario Araya aquí empiezan a cuidar a los niños, se hacen cargo de ellos y el Estado les da una pequeña manutención. Ahora, ¿cómo sabían quién era su padre? Bueno, no se especifica en el libro, pero probablemente las mismas familias posteriormente les deben haber contado que su madre murió en el parto y que el padre no se hizo cargo de ellos, ¿ya? Eso no se especifica en el libro. Eh, Ahora, eso de que cómo se juntaron tampoco es necesariamente, o sea, correcto o verdadero que se hayan juntado. De hecho, aquí era muy frecuente que los padres, por ejemplo, tuvieran hijos y cuando no tenían dinero para alimentarlos, muchas veces abandonaban a sus hijos, ¿ya? O los dejaban con otra familia y muchas veces uno podía tener hermanos que no conocía y era algo sumamente frecuente en la época, muy pero muy pero muy frecuente, ¿ya? A diferencia de hoy día, no sé, que uno puede, no sé, mediante distintas formas buscar familiares perdidos y todo eso, aquí era bastante difícil porque de hecho, por ejemplo, ya, si yo tenía un hijo y ese hijo lo abandonaba y quedaba con otra familia, la otra familia le iba a poner su apellido, entonces era muy difícil poder encontrar como familiares perdidos en ese sentido y era algo muy pero muy frecuente que los hombres dejaran abandonados a sus hijos porque de acuerdo a su lógica laboral, ¿ya? Los trabajadores inestables o los peones iban de un lado a otro buscando trabajo, iban de una hacienda a otra, entonces era muy pero muy frecuente que los niños quedaran abandonados, ¿ya? O a cargo del cuidado de la mamá. Ya, con esto respondimos ya a la pregunta de Cristóbal Arancibia. Daniela Catalina Bernal Flores dice, ¿por qué es importante mostrar la vida? ¿Por qué es importante mostrar la vida de los niños con padres despreocupados o niños sin oportunidades económicas, sociales o educacionales? ¿Por qué es importante? Porque esto de alguna manera refleja los niveles de pobreza, refleja los niveles de abandono y refleja en el fondo cómo era la economía chilena en 1850. O sea, una economía que no permita a la gente poder vivir de forma, no sé, digna, no le permite a las personas poder desarrollarse como personas, como tales, ¿ya? Y también aquí, ¿por qué son importantes los niños? Porque en general los niños siempre han estado como excluidos de la historia, ¿ya? Siempre la historia se ve desde la perspectiva adulta y siempre la historia se ve de acuerdo a lo económico, a lo político, a lo social, y los niños acá siempre son dejados de lado. Entonces, estudiar la historia de los niños es estudiar la historia de un cierto sector marginado en general. Porque aquí, claro, se habla de la pobreza, se habla del campo, y eso aquí Gabriel Salazar intenta reflejarlo con los niños en general, ¿ya? Entonces, por eso, porque los niños son un sector excluido de la sociedad, y es importante rescatarlo en términos históricos. Hay muy pocos libros que en general consideran a los niños como sujeto histórico, ¿ya? Este es uno de los primeros de estudios que se hace al respecto. Este libro originalmente es de 1989, ¿ya? Es uno de los primeros libros que desarrolla esta idea. Ahora se ha ido trabajando un poco más en los últimos 10 años, pero originalmente este era uno de los pocos libros que existía. Y de hecho, sin ir más lejos, el autor encontró varios de los datos de Rosario Araya, ¿ya? En algunos documentos oficiales y a él le llamó la atención que, claro, estaban estos documentos, pero habían unas anotaciones en los textos, como en la orilla del texto había una anotación sobre la historia de Rosario Araya y ahí se empezó como a interesar en esto, ¿ya? También eso es una metáfora de que parte de la historia no reconocida también se escribe en los márgenes, ¿ya? Eh, ¿Le dicen niño guacho porque no tiene papás? Sí, eso significa guacho. Guacho originalmente
es un vocablo que significa solo, ¿no? O abandonado, y era una manera despectiva de decirle a los niños. Se entendía como algo feo en la época. Decirle a un niño guacho era como decirle abandonado, que nadie lo quería. Bueno, aquí ya está una pregunta interesante. Dice, ¿por qué cuando en el texto hay un paréntesis, punto, 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 paréntesis de nuevo, cuando hay comillas, ¿ya? Cuando hay comillas en el texto es porque se está citando fuentes. Entonces, como dije al principio del video, si el autor dice, ya, Rosaria Araya dijo tanto, tanto, la está citando entre comillas, está diciendo lo que dijo la persona, y eso está en los documentos, ¿ya? Entonces, cuando hay comillas, el autor está citando fragmentos de un documento. Bueno, y la siguiente pregunta ya la respondí, que es por qué están esas faltas de ortografía, desde nuestra perspectiva. Eso ya lo respondimos. Ya. Josefa Bravo pregunta, ¿por qué estos niños no tienen apoyo del gobierno y en vez de eso son condenados a ser esclavos? A ver, acá el gobierno no apoya a nadie, ¿ya? El gobierno no apoya a los niños, no hay... Por ejemplo, no hay un sistema como hoy día, que, bueno, hoy día puede ser bastante cuestionable el sistema de ayuda en los orfanatos, en el Sename, pero aquí no existe nada gubernamental que tenga que ver con el apoyo a los niños en general, ¿ya? Lo que existen son orfanatos y los que están a cargo de esos orfanatos son instituciones principalmente religiosas, ¿ya? Muchas órdenes religiosas, como los agustinos, los franciscanos, los dominicos, ellos tenían orfanatos y se hacían cargo de los niños huérfanos o abandonados, ¿ya? Pero acá el gobierno no hay apoyo a absolutamente nada. Y lo que hacen con los hijos de Rosaria Araya es una excepción, ¿ya? Por lo extraordinario del caso, porque eran muchos niños. Ya, y en vez de eso dice, ¿y por qué los niños no son apoyados por el gobierno y en vez de eso son condenados a ser esclavos? A ver, en estricto rigor aquí no existe la esclavitud en términos legales. La esclavitud en Chile se acabó en 1823 en el gobierno de O'Higgins. Claro, acá los niños trabajan en el campo. Son trabajos bastante duros, trabajos forzados. Los tratan bastante mal, los alimentan mal. Y aquí trabajan para el patrón de fondo o para el dueño de la hacienda, el hacendado, ¿ya? Claro, tienen que hacer trabajos bastante duros desde los 6, 7 años, ¿ya? Pero no son estrictamente esclavos. Si un niño, por ejemplo, era hijo de un trabajador fijo, el niño, igual que su padre, era un inquilino, ¿ya? La otra pregunta de Josefa Bravo es, ¿por qué estos niños son nuestro legado, nuestra historia maldita? No es que sea nuestra historia maldita en sí, es nuestra historia, es como es nuestra historia en general. Gran parte de la población chilena proviene de estos niños huérfanos, niños mestizos, ¿ya? Y no es que sea una historia maldita en sí, es cómo se configuró nuestra historia simplemente. Y muchos de estos niños siguieron el mismo patrón de lo que hicieron sus padres, ¿ya? Aquí aparece al principio del libro la historia de Mateo Vega, que es el padre de estos niños que los abandona y que se va a trabajar a otro lado, deja sola a Rosaria Araya. Y probablemente estos niños sin padre después van a hacer exactamente lo mismo. Van a ir a trabajar a una hacienda, probablemente quizás van a tener relaciones sexuales con una mujer. Si queda embarazada también a lo mejor se iba a ir a trabajar a otro lado. Entonces esto es una cadena de acontecimientos que fue algo bastante normal y estructural dentro de la historia de Chile, ¿ya? Así se configura gran parte de nuestra población mestiza. Yo les aseguro que más del 70% de la población en Chile viene de todo este proceso, ¿ya? Entonces es nuestra historia y es como es. Y estos son nuestros orígenes, ¿ya? Ya, por eso es la segunda pregunta de... Bueno, eso ya respondimos las preguntas de Josefa Bravo. Vamos con las preguntas de Antonella Calamay, que aquí ella tiene preguntas sobre la sangre y la esperanza, de Nicomedes Guzmán. Dice, ¿por qué razón decían la frase arriba la Federación Obrera? La sangre y la esperanza está contextualizada a principios del siglo XX, ¿ya? Se supone que el ambiente del libro es más o menos 1920, 1930.
¿Por qué es tan importante ahí la Federación Obrera? Porque la Federación Obrera en las ciudades era una organización que representaba a los trabajadores. Y aquí hacemos el nexo con los dos libros. ¿Qué pasa con originalmente estos niños guachos? Muchos de estos niños guachos empiezan claro, trabajando en el campo, pero se aburren de los malos tratos de los patrones de fondo, de los dueños de las haciendas. Y muchos de estos niños entonces emigran hacia las ciudades, ¿ya? Y cuando llegan a las ciudades, terminan posicionándose o ubicándose en la periferia de las mismas ciudades y empiezan entonces a vivir como población pobre, ¿ya? Y muchos de estos niños, abandonados, huérfanos, cuando crecen, después pueden reproducir el mismo patrón, probablemente, y van a empezar, muchos de estos niños empiezan a trabajar como obreros en las ciudades. Estamos hablando de niños de la edad de ustedes, 15, 16 años, ¿ya? Y empiezan a trabajar muchas veces de obreros, ¿ya? Van a ser ahora personas que no tienen ningún grado de protección social. Aquí no existen leyes del trabajo en 1920, o existen muy pocas. Por ejemplo, aquí no existe el descanso de día domingo, o sea, se trabaja todos los días. No existen vacaciones, ¿ya? Los sueldos son bastante bajos, las condiciones de seguridad son muy, pero muy precarias. Si alguien tenía un accidente y quedaba, no sé, 2 meses sin trabajar, nadie le pagaba eso, ¿ya? Por lo tanto, acá la Federación Obrera era muy importante porque era la organización que representaba a todos los trabajadores de Chile, ¿ya? Entonces, en ese contexto apareció la FOCH, la Federación Obrera de Chile, a principios del siglo XX. ¿Ya? No me acuerdo el año exacto, pero si mal no recuerdo es 1907, 1908 parte la Federación Obrera de Chile. La otra pregunta es, ¿creen que la situación de pobreza, malos trabajos y mala educación, como era el caso de Enrique y su familia, afectan a la sociedad? Lo que intenta hacer el autor es precisamente reflejar cómo vivían las personas en esa época, ¿ya? Nicomedes Guzmán lo que trata de desarrollar es que, o la idea que trata de desarrollar es que, claro, había malos trabajos, la educación era muy precaria, había mucha pobreza, entonces todo eso trata de irlo trabajando en el libro. Y claro, pues, o sea, la pobreza, la mala educación, los malos trabajos, obviamente afectan a la sociedad en su conjunto, ¿ya? Ya, con eso respondimos las preguntas de Antonella Calamay. Entonces, de La Sangre y la Esperanza, Nicomedes Guzmán trata entonces de reflejar eso en el libro. La pobreza, los malos trabajos, el mal sistema educativo. Ya, Renata Caroca pregunta, ¿en esa época, entre 1840 y 1890, existía una ley o un mandato de responsabilidad sobre los hijos fuera del matrimonio? A ver, en este contexto, todo lo que tiene que ver con la especificidad de las leyes respecto al tema de matrimonio, de tuición, era bastante... o sea, no estaba muy desarrollado en general. Se entendía, en términos legales, que los hijos nacidos dentro del matrimonio tenían mayores beneficios legales que los niños nacidos fuera del matrimonio. Entonces, por ejemplo, sobre todo para instancias, no sé, de herencia o cosas de ese tipo, si un niño nacía dentro del matrimonio, tenía un mayor valor legal que un niño nacido fuera del matrimonio, ¿ya? Entonces, ¿existían leyes o mandatos respecto a eso? Sí, existían. No estaba muy desarrollado el tema legal respecto a el tema, por ejemplo, de las tuiciones o pensión alimenticia, no había nada de eso en ese contexto. Pero sí, esa era la principal diferencia legal, que un niño nacido dentro del matrimonio tenía más, o era más favorecido en términos legales que un niño nacido fuera del matrimonio. A los niños nacidos fuera del matrimonio les decían hijos ilegítimos, que ya la palabra es bastante fea, o también les decían hijos naturales. Y eso en Chile duró hasta hace un par de años atrás, ¿ya? Recién en el año 1997, ¿ya? En el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, recién ahí se eliminó esa ley que hacía la diferencia entre los niños nacidos dentro y fuera del matrimonio. Imagínense, recién en 1997, o sea, un par de años antes de que ustedes nacieran, ¿ya? Ya, esa es la primera pregunta de Renata Caroca. La segunda, en el caso de ser mujer embarazada fuera del matrimonio, ¿la sociedad en sí era crítica en el sentido de ser madre soltera?
o solo era algo pasable dentro del contexto de 1840-1890. En general, como Chile tenía parámetros muy conservadores, ¿ya?, en directa relación con el pensamiento de la Iglesia Católica, las personas que tenían hijos fuera del matrimonio era algo muy, pero muy mal visto en general, ¿ya? Las madres solteras eran muy, pero muy mal vistas en el siglo XIX y principios del siglo XX, porque se asumía que la persona, no sé, no era una persona seria o no quería constituirse en un matrimonio, cuando la verdad es que muchas de estas personas estaban más preocupadas de sobrevivir que de otra cosa, ¿ya? Entonces sí, las mujeres eran muy mal miradas si tenían un hijo fuera del matrimonio. eh, y era extraño porque también era algo sumamente frecuente. O sea, las personas que se casaban y las personas que tenían hijos dentro del matrimonio generalmente eran los sectores de clase alta, que tenían el dinero para hacerlo. Pero los sectores más pobres en general no tenían dinero para casarse. Entonces, o sea, fácilmente el 70 o el 80% de la población eran hijos nacidos fuera del matrimonio, hijos ilegítimos. Entonces, a pesar de eso, igual era muy mal mirado, siendo que era la generalidad dentro del contexto chileno del siglo XIX y XX. ¿Ya? Eh, Era muy frecuente los niños nacidos fuera del matrimonio. Y así todo, igual era mal mirado. Eh, ya vamos con las preguntas de Benjamín Cortés. Eh, que dice: ¿cómo puede ser que una barriga no se deshinche y pueda tener tantos bebés? Bueno, es que aquí Rosario Araya, por una situación muy excepcional, de hecho hasta el día de hoy es muy poco frecuente tener tantos hijos en un parto, ¿ya? La mayoría de las madres tienen uno, quizás mellizo, gemelo, algo así, pero acá parece Rosario Araya estaba embarazada de sextillizos o 7, no sé cuántos hijos eran, pero ya había tenido 4 y al parecer todavía le quedaban 2 más, ¿ya? Eh, Amanda Cortés dice: ¿el comportamiento de un padre inquilino o un papá peón se podía encontrar en todas las clases sociales o era solo característica de la clase media y baja? Ya, a ver, partamos por la base de que estamos en 1850, ¿ya? Acá la clase media en Chile no existe. La clase media como grupo social parte más o menos en 1920, 1930. Entonces acá la sociedad está muy polarizada entre una clase social alta y una clase social baja. Entonces el comportamiento de un padre inquilino, papá peón, en verdad se da solo en la clase baja. La clase media acá no existe. Y la clase alta son los dueños de la hacienda o los dueños de los grandes consorcios mineros o de las grandes actividades económicas. Entonces el comportamiento de los papás, ya sea inquilinos o peones, se da principalmente en la clase baja, ¿ya? Eh, pero es buena esa pregunta de Amanda porque permite aclarar ese punto de que no tenemos acá una clase media como tal, ¿ya? Eso empieza a desarrollarse a principios del siglo XX porque a principios del siglo XX mejora un poquito la educación, ¿ya? Mejora un poquito el tema de la administración pública. Entonces, por ejemplo, hay personas que empiezan a ser parte de esta clase media, sobre todo los profesionales, ¿ya? La gente que estudia, por ejemplo, no sé, y puede tener el grado de, no sé, ser abogado o profesor o ser funcionario público, trabajar para el gobierno, o muchos comerciantes empiezan a ser parte de la llamada clase media, más o menos 1920, 1930, ¿ya? Sofía Daniels pregunta: independiente de que ambos sean pobres, ¿por qué no obligaron al padre a hacerse cargo de los hijos, ya que estos estuvieron en distintos lugares con distintas familias y vivieron igualmente en la pobreza? Bueno, por lo que decíamos anteriormente, porque acá las leyes de paternidad no estaban tan desarrolladas, ¿ya? Claro, hoy día se puede ver eso con pruebas de ADN y otras instancias, pero acá muchos padres literalmente se hacían los lesos, o muchas veces no sabían que la mujer había quedado embarazada, simplemente se iban, ¿ya? Y la ley no era tan específica o no estaba tan desarrollada como ocurre en el día de hoy y por lo tanto era fácil para muchos hombres simplemente o eludir esa responsabilidad o irse para otro lado, ¿ya? La legislación al respecto no estaba tan desarrollada para cubrir en este caso o proteger a los niños como tal, ¿ya? Y era algo, como decíamos, súper frecuente que los padres se fueran a otro lado. Eh,
Liliana Espinosa, ¿quién se hizo cargo de los hijos de Rosario Araya después de su muerte? Bueno, varios vecinos y tuvieron que dividir a los niños y el Estado dio una manutención, según lo que aparece en el libro, solamente por 3 años, ¿ya? Según lo que aparecía en las primeras páginas del libro. Ya, dice, ¿qué quiere decir la frase peón, peón gañado? Dice acá. En verdad, el concepto es peón gañán, con N, ¿ya? Un peón gañán es un peón que trabajaba de forma temporal. Sería similar a lo que hoy día sería un temporero, ¿ya? Alguien que va, por ejemplo, a un campo, no sé, a cosechar, no sé, manzanas, por ejemplo, ya. No sé, saca las manzanas del árbol, las junta, y es un trabajo temporal. Y ese trabajo temporal dura, no sé, 2 semanas, un mes, le pagan por ese trabajo y después la persona se va. Ese es un peón gañán, ¿ya? A diferencia de los inquilinos, que los inquilinos eran trabajadores fijos y ellos vivían dentro de la hacienda. Y tenían obviamente que seguir todas las instrucciones del patrón de fondo o del dueño de la hacienda, también llamado el hacendado, ¿ya? Ya está la pregunta de Sebastián Labrín. También aquí pregunta, ¿qué quiere decir la frase vino también la par? Que aparece en las primeras páginas cuando están naciendo los hijos de Rosario Araya. Cuando dice vino la par, se refiere a la par, a la pareja. Porque los niños, por ejemplo, nacieron como de a dos. Entonces se presuponía que esos niños podían ser, por ejemplo, mellizos, ¿ya? O gemelos. Entonces cuando dice que nació uno, dice que después nació el otro. O sea, vino la par, como la pareja de ese niño originalmente. A eso se refiere la par, la pareja. ¿Ya? Ya, entonces con eso respondemos las dudas de Sebastián Labrín. Martín Lobo dice, ¿cómo fue que la camaradería de guachos hizo que se creara el machismo popular en Chile? A ver, el que haya... A ver, ¿influye esto en lo que podríamos entender como machismo? En parte sí, porque en general los niños que se juntaban y esta camaradería era una camaradería de niños... varones, ya de hombres, de, no sé, niños de 13, 14 años que se juntaban, compartían, muchas veces se iban a las ciudades. Entonces, ayuda a crear una cierta idea como de machismo esta lógica. En ciertos casos, en muchos casos sí, porque los hombres solamente compartían entre ellos, ¿ya? Y al no compartir por estas circunstancias con mujeres, muchas veces se creaban, no sé, ciertos prejuicios o ciertos estereotipos. Como no hay educación formal, y como la mayor parte de los niños en Chile acá no va al colegio, todo lo que los niños aprendían era por lo que le contaban los otros y por lo que le contaban generalmente los más grandes. Entonces, por ejemplo, si querían saber algo de sexualidad, nadie les explicaba nada y los únicos que les podían explicar algo eran los niños más grandes o los adolescentes más grandes que habían tenido, no sé, algún tipo de experiencia en su vida cotidiana. Entonces ellos les decían, no, mira, esto es lo que ocurre, pero no había ningún tipo de conocimiento formal, no hay educación formal, ¿ya? Si bien en Chile, por ejemplo, el número de colegios se empieza a multiplicar en 1840, en 1850, aproximadamente terminando el siglo XX, va al colegio menos de la mitad de los niños. O sea, la cobertura escolar total de finales del siglo XIX es menos del 40% de la población infantil, ¿ya? Por lo tanto, imagínense, toda esa otra cantidad de niños no sabían leer, no sabían escribir, empezaban a trabajar a muy temprana edad, a los 7, 8 años. Entonces, todo eso incidía en los niveles educacionales de las personas, ¿ya? Y claro, los niños compartían, los niños hombres solamente compartían entre ellos, entonces eso también de alguna manera ayuda a generar ciertas ideas simples o prejuicios con respecto a las mujeres en muchos casos. Además asumía que el hombre tenía una mayor predisposición al trabajo que las mujeres. En general las mujeres eran asociadas más con el trabajo doméstico, ¿ya? Ya, dice... Nelson Medina, ¿cómo funcionaba eso de a cuenta del Tesoro Público y por qué le pagaron solo 3 años y no por más tiempo? Creo que esto ya lo respondimos. Como el caso de Rosario Araya fue algo excepcional, el Estado les dio ayuda a esos niños solamente por 3 años, ¿ya?
y en general la mayor parte de los niños huérfanos el Estado no los ayudaba absolutamente en nada, ¿ya? ¿Cómo pudo llegar Rosario Araya a tener tantos partos distintos? Bueno, porque estaba embarazada de varios niños, al parecer unos 6 o 7. Ya, eso preguntaba Nelson Medina, eso ya lo respondimos en cierta medida. Isidora Monares, ¿por qué se hace tanto énfasis en el libro en las palabras peón e inquilino? Porque son las dos principales formas de trabajo en la época, ¿ya? Decíamos que el inquilino era el trabajador fijo, que vivía en la hacienda, que tenía que seguir todas las órdenes del patrón, y el inquilino era el trabajador inestable. Perdón. De nuevo. El inquilino era el trabajador fijo, que seguía las órdenes del patrón, que vivía en la hacienda, y el peón era el trabajador temporal o inestable. ¿Ya? Disculpen ahí el pequeño error, pero es inquilino, trabajador fijo, peón, trabajador temporal o inestable. ¿Ya? Ya, con eso respondimos la pregunta de Isidora Monares. Cristóbal Olivera dice: ¿qué nos intenta dar a conocer el autor del libro Ser Niño Guacho en la historia de Chile a lo largo de la historia? La visión o qué era lo que pasaba a la gente en términos de pobreza, en términos de desprotección social. Tiene que ver, es un libro como en general que trabaja la historia de la pobreza en Chile, ¿ya? Martina Riveros, ¿cómo se relaciona el rol del padre de Matías Vega y lo que piensa la sociedad sobre él con el comportamiento actual de algunos padres? Es una relación entre el libro y el comportamiento actual de algunos padres. Bueno, ¿puede quedar algo de eso en nuestra sociedad? Evidentemente sí. En general, por ejemplo, dentro de toda la historia de Chile ha sido muy frecuente que hay padres que no se hacen responsables de su hijo en general, y esta idea es una herencia que viene desde la colonia. O sea, que viene desde, en el caso de la historia de Chile, 1600, 1700, que era cuando se daba todo este tema de los padres que abandonaban a los hijos. Obviamente esos elementos de nuestra historia quedan ahí impregnados en la sociedad. Entonces probablemente, si en el mundo actual, no sé, hay padres que no se hacen cargo de sus hijos, puede ser probablemente porque tampoco se hicieron cargo de ellos cuando eran más pequeños. Es una herencia cultural, bueno, lamentable hasta el día de hoy que muchos padres no se hagan cargo de sus hijos, pero algo que viene de nuestra historia, que está en nuestro ADN cultural y que viene desde el periodo colonial. Entonces, ¿hay un vínculo, hay un nexo? Sí, efectivamente lo hay. Me gustaría saber si desde el punto, pregunta Martina Riveros, si desde el punto de vista sociológico se observa un cambio en la visión de la sociedad sobre la paternidad. Sí, efectivamente en términos sociológicos hay un cambio importante. Hoy día, no solamente, bueno, a nivel legal las leyes se han ido perfeccionando cada vez más para que el Estado pueda velar porque los niños tengan una cierta protección social. Se obliga al padre en términos legales a dar una cierta manutención a los hijos, ¿ya? E incluso eso puede tener repercusiones legales si no cumple con esas instancias. Y a nivel sociológico, ¿hay un cambio en términos de la visión de la paternidad? Sí, sobre todo en los últimos 20, 30 años, cada vez más los hombres se hacen cargo de sus hijos dentro de las instancias que corresponden. O sea, ha habido un cambio de perspectiva. Era muy frecuente, como aparece en el libro, que los padres a finales del siglo XIX y principios del siglo XX abandonaran a sus hijos, y eso era lo habitual, ¿ya? Y no solamente porque acá el libro trabaja inicialmente el tema de lo que pasa en el campo. Esto también pasaba en las ciudades, era algo muy frecuente. Muchas veces los padres, no sé, salían a trabajar o a alguna instancia y a veces nunca más volvían a la casa y se iban a vivir a otra ciudad, iniciaban otra vida, ¿ya? Y de ahí sale este típico, no sé si lo han visto en alguna película, serie o algo así. Aparece incluso en Los Simpsons también, cuando dicen que alguien fue a comprar cigarrillo y nunca volvió. Eso era como una idea frecuente a principios del siglo XX. Un padre que realmente decía, ya, no sé, voy a salir no sé, a trabajar o a comprar o a cualquier cosa, y después nunca más regresaba. Entonces se crea esta especie de mito urbano que alguien fue a comprar cigarrillo y nunca volvió y después abandonó a su hijo. Eso se dio o ocurrió en algún momento.
y por eso se desarrolla esa idea, ¿ya? Ornella Rivilo dice: ¿por qué en la antigüedad los padres hombres eran tan despreocupados en cuanto a sus labores y solo buscaban divertirse y conseguir dinero, a diferencia de las mujeres? En los sectores con más dinero también se daban estas situaciones, en la actualidad sigue siendo así. A ver, muchos hombres buscaban divertirse y solo conseguir dinero, sí, era algo sumamente frecuente, y generalmente las mujeres se hacían más cargo de los niños, que era algo también bastante habitual. Ahora, claro, convengamos que también a los hombres les pagan una cantidad de dinero, por ejemplo, ya, por ir a un campo y hacer un proceso de cosecha o por ayudar, no sé, en un arado o algo así. El dinero que le pagan también era bastante poco, ¿ya? Era muy precario lo que le pagaban por eso. Entonces no es que ya se ganaran mucho dinero y salieran a divertirse con eso, no, o sea, lo poco y nada que tenían, claro, en algunos casos de forma muy irresponsable, se lo gastaban en instancias que no eran necesarias y despreocupaban o dejaban de lado, obviamente, a sus hijos, ¿ya? Las mujeres hacían más cargo de los niños en este caso. Bueno, ¿por qué los hombres hacían esto? Porque las opciones de trabajo no eran tan formales como en el día de hoy. O sea, si alguien, por ejemplo, hoy día consigue un trabajo y trabaja todo un mes en un mismo lugar, le pagan un sueldo y con eso puede sobrevivir. El hecho de pagar sueldos o tener un trabajo estable y recibir un dinero por ello, eso recién se empieza a consolidar desde 1860 o 1870 en adelante, ¿ya? El tema de recibir un sueldo por tu trabajo, ser un trabajador asalariado, recién empieza a consolidarse a finales del siglo XIX. Por lo tanto, en este periodo, 1840, 1850, no habían tantos trabajos fijos y estables. Por lo tanto, la mayor oportunidad de empleo para los hombres era ir de campo en campo solicitando si necesitaban trabajadores para algún tipo de labor en particular, ¿ya? Entonces también, claro, muchos hombres eran obviamente irresponsables y desordenados, pero también esto tiene que ver con la estructura económica del país, ¿ya? Tiene que ver con que la mayor parte de los trabajos no son trabajos formales y por lo tanto la única opción de trabajo concreto y real y frecuente era en los campos, y por eso los hombres iban moviéndose de ciudad en ciudad o de hacienda en hacienda, ¿ya? En los sectores con más, pregunta Ornella Rivilo, en los sectores con más dinero también se daban estas situaciones. En general no, porque ellos al tener dinero se casaban, tenían hijos dentro del matrimonio, entonces no era tan frecuente que cambiaran de lugar o que abandonaran a sus hijos. Esto se daba en los sectores principalmente más pobres, ¿ya? Roberto Rodríguez dice: ¿cuántos hijos tuvo Rosaria? ¿Ella muere después de tener a sus hijos? Sí, muere después de tener a sus hijos. Tuvo 4 hijos y al parecer eran 2 o 3 más. Catalina Saavedra pregunta: ¿por qué al ser solo niños... ¿por qué al ser solo niños les prohibían cosas, creando incluso leyes para prohibirles jugar en la calle o que sus madres vendieran lo poco y nada que producían para poder vivir bajo estas condiciones? Ya, esta pregunta se refiere a cuando ya las personas del campo se iban a vivir a la ciudad, ¿ya? Entonces, ya imagínense, el mismo caso, no sé, de a lo mejor de un niño que a lo mejor ya sus padres lo habían abandonado, o su padre. Hubo muchos niños que se fueron a la ciudad con sus madres, ¿ya? Entonces iba la mamá, ya supongamos tenía 1 o 2 hijos, y la mamá en la ciudad tenía que hacer algo para sobrevivir, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué era lo que habitualmente muchas veces hacían estas madres? Trabajaban de costureras, ¿ya? O trabajaban lavando ropa, por ejemplo, o bien trabajaban cocinando y haciendo productos para vender. Acá era muy frecuente, por ejemplo, la venta, no sé, la venta de pan o la venta de sopaipillas, era algo como muy frecuente en la época, y con eso las mamás podían sobrevivir y tener a sus hijos. Pero para las autoridades de la época, eso era algo, bueno, primero ilegal, ¿ya? Había leyes para prohibir eso. Y segundo, lo encontraban peligroso. ¿Por qué? Porque si las mamás salían a trabajar, los niños quedaban solos.
Y por lo tanto, las autoridades querían controlar eso. Las autoridades querían controlar que los niños no estuvieran en la calle, porque imagínense, la mamá salía a trabajar, quedaba un niño, no sé, de 7, 8 años en la casa con su hermanito de 5 años, y entre los dos, por ejemplo, si estaban solos, a alguno de los dos le podía pasar algo, ¿ya? O también era muy frecuente que los niños, como estaban solos y nadie los controlaba, por ejemplo, que jugaran, no sé, en la calle, ¿ya? Y al jugar en la calle podían, no sé, molestar a los vecinos, o también era muy frecuente que los niños, por ejemplo, no sé, dentro de su lógica de juego, otra instancia, no sé, por ejemplo, le podían, no sé, tirar una piedra a una casa, o muchos niños a muy temprana edad empezaban a robar, por ejemplo. Entonces, para las autoridades, eh, en vez de dar una solución concreta o real a ese contexto, ¿qué es lo que hicieron? Promulgaron leyes para que los niños no estuvieran en la calle, ¿ya? Y tampoco, con eso, tampoco estaban solucionando el problema de la mamá, porque la mamá tenía que salir, trabajar y hacer cosas para poder sobrevivir, básicamente. Entonces, ¿qué hacían los gobiernos de la época, a principios del siglo XX? Le prohibían a la mamá vender cosas y prohibían que los niños estuvieran en la calle, ¿ya? Que si ustedes lo comparan con el mundo actual, es una lógica bastante similar, que no se tratan los problemas de fondo y simplemente se establecen o se promulgan leyes para prohibir circunstancias concretas, ¿ya? Entonces los gobiernos de la época no estaban yendo al fondo del asunto, que es que no habían trabajos serios, formales, ¿ya? O había muy pocos. Entonces a las mamás no les quedaba otra alternativa que salir a vender pan, vender sopaipilla, vender ropa, vender lo que fuese para poder llevar algo de dinero a la casa, ¿ya? Y las autoridades quisieron controlarlo así, estableciendo leyes estrictas para que los niños no estuvieran en la calle y para que las mamás no pudieran vender cosas en la calle, ¿ya? Y con eso al final no se solucionaba nada y seguían exactamente los mismos problemas ligados a la pobreza. Ya la otra pregunta dice, ¿por qué los guachos siempre van a ser guachos y no se puede hacer nada para cambiarlo? Es que esa era la categoría que tenían, o sea, y si eran niños abandonados se les calificaba así. Eh, Dice acá, ya que por siempre, aunque se esfuercen y lo logren, van a llegar al mismo lugar donde estaban solo por ser guachos. La mayor parte de la sociedad chilena vivía así y vivía en esas condiciones. O sea, por mucho que se esforzaran, en general seguían siendo gente pobre, ¿ya? Eh, la sociedad estaba muy polarizada, como les decía. Estaban las personas que eran los que participaban en política, los que eran dueños de la minería, de la agricultura, y el resto era o gente pobre en el campo, que eran los peones y los inquilinos, o gente pobre en las ciudades, que eran los que vivían en la periferia, y era habitualmente gente con muy malas condiciones sociales. Y que claro, sumado eso a las leyes laborales y a un montón de otras instancias, generaba mucha, pero mucha carencia. Ya, la tercera pregunta, Catalina Saavedra, es ¿por qué en vez de preocuparse de que no jugaran en la calle, no se preocupaban de darles una buena educación para que pudieran ser alguien en la vida? Yo me pregunto exactamente lo mismo. No se trataban los problemas de fondo y solamente se establecían leyes estrictas. Se promulgaban leyes para controlar más que para educar en sí. La primera ley o una de las primeras leyes de educación primaria obligatoria, o sea, que fuera obligatorio ir hasta octavo básico en el colegio, una de las primeras leyes de educación obligatoria es recién desde el año 1927, ¿ya? O sea, antes de eso la educación primaria no era obligatoria. Entonces, en general, claro, a pesar de que los distintos gobiernos hicieron esfuerzos por construir escuelas y demás, todavía la capacidad de cobertura en 1920 era muy, pero muy baja, ¿ya? Había muy pocas escuelas en relación a la cantidad de niños que habían en el país. Entonces, ya hacia 1920, por ejemplo, la cantidad de niños que estudiaba efectivamente en la escuela era menos, bueno, era cercano al 50% aproximadamente. O sea, imagínense si no sé, si en el país había, no sé, 1 millón de niños, o sea, 500.000 estudiaba y la otra mitad no. Entonces, evidentemente, había un problema ahí importante. Había un problema importante en términos de cobertura educacional. Entonces, claro, hubo esfuerzos de distintos gobiernos, pero en general, hasta 1920, 1930, la educación primaria no era obligatoria. Y la gran parte de los niños andaban en la calle o andaban, no sé, trabajando, algunos robaban, otros andaban, no sé,
jugando, entonces obviamente eso eh, hacía o generaba como problemática a nivel social, que no se educaran, ¿ya? Aldo Salvo pregunta: ¿por qué la sociedad era tan cruel con los niños que no tenían familia en esa época? En general era algo de organización social, o sea, toda la gente aquí, o sea, no hay una preocupación por los niños en nada, no hay un sistema de protección social, no hay leyes que protejan la integridad de los niños, y es básicamente porque la sociedad se está organizando, o sea, a ver, después del proceso de independencia de Chile, ¿ya? Después de todas las batallas y los procesos, Chile recién termina de configurarse como Estado-nación en 1823, ya cuando renunció Higgins y viene todo un proceso de, no sé, distintos gobiernos bajo distintas perspectivas, etc. Entonces Chile se va a demorar, al igual que el resto de Latinoamérica, varios años en organizar toda su institucionalidad, ¿ya? Chile, bueno, a partir de un proceso de guerra civil, a partir de distintas instancias, recién hacia el año 1833, con Diego Portales como ministro y con el presidente Joaquín Prieto, va a empezar ya como un proceso como de consolidación institucional. Claro, con bastante represión, con orden, con persecución política, etcétera, pero ahí Chile empieza a consolidarse un poquito más, por ahí por 1830. O sea, cuando estamos en 1840 o 1850, hay instituciones que todavía no se han fundado, no existen, las leyes todavía no se han perfeccionado del todo, entonces por eso había tanta desprotección social, porque cualquier estado que lleva, no sé, 20 o 30 años de vida independiente, no puede tener todo solucionado. Es problemático, ¿ya? No sé, imagínense, ya, un país se independiza y no existen escuelas. Hay que partir desde cero, fundando escuelas, fundando universidades, fundando, no sé, instituciones que puedan, no sé, preparar a los profesores, o fundar instituciones que puedan, no sé, desarrollar la ciencia o el conocimiento. Partir desde cero es complicado. Entonces, cuando ocurre la historia de Rosario Araya, Chile llevaba, no sé, menos de 30 años de vida independiente, por lo tanto no existía una institucionalidad que protegiera a los niños como tal, ¿ya? Entonces, no es que el Estado o no es que la sociedad fuera cruel, es que todavía no había alcanzado niveles de organización eficientes, ¿ya? Ya, Diego Valdés, bueno, la primera pregunta ya lo respondí, que era por qué los padres no se hacían responsables de los hijos, ya eso lo respondimos. ¿En ese tiempo se pagaba algún tipo de pensión? No, no se pagaba ningún tipo de pensión ni había leyes que especificaban eso. Y si se pagaba, ¿cuál era el castigo para el que no pagaba? No, no había ningún tipo de castigo porque no habían leyes de pensión alimenticia ni ninguna de esas instancias. Ya, Emilia Velarde pregunta, bueno, ya respondimos a alguna de las instancias de acá, porque está escrito con mala ortografía, por el tipo de escritura de la época, ¿ya? No es que fuera mala ortografía, sino que se escribía así. ¿En qué se inspiró el autor? Bueno, también lo dije, el autor encontró unas anotaciones respecto a la historia de Rosario Araya, y lo que lo motiva o lo que lo inspira es, en el fondo, mostrar una cierta imagen o idea de la pobreza en Chile en el siglo XIX y XX y cómo se fueron desarrollando estos sectores más marginados. En el fondo, cuál es nuestra historia o cuál es nuestro origen en términos de la exclusión social, ¿ya? Y gran parte de todos nosotros somos provenientes de estos niños guachos, ¿ya? O sea, si ustedes buscan, por ejemplo, en su línea genealógica familiar, lo más probable es que ustedes algún antepasado tengan que, por ejemplo, venga del campo o venga de las haciendas, ¿ya? Y lo más probable es que gran parte de la población chilena desciende de estos niños guachos o de estos niños huérfanos. En algún punto de la historia, si van retrocediendo hacia atrás, probablemente se encuentren con un antepasado que cumpla con estas características. Ya, en eso se inspiró el autor entonces. Y la última pregunta de Emilia Velarde dice, ¿por qué no quisieron saber si iba a tener más hijos? O sea, es que si había muerto ya Rosario Araya, si ella muere por una cuestión biológica, los niños que estaban en su interior también mueren. Entonces,
no, o sea, no se iba a poder hacer un trabajo de parto ni nada así si Rosario Araya estaba muerta. Entonces, si ya eran 4 hijos y quedaban 2 más, era como difícil salvarlo en términos de adelantos médicos o algo así. Si la mamá estaba muerta, obviamente era complicado. Y bueno, Rosario Araya también obviamente le da mucha pena y tristeza cuando van naciendo tantos niños porque no tiene cómo mantenerlos. O sea, producto entre los dolores de parto y la preocupación que ella termina muriendo. Eh, ya, esas son las preguntas entonces de segundo medio A. Vamos con las preguntas de segundo medio B, que ya con todo lo que he dicho he respondido varias. Varias del segundo medio B también. Porque eran preguntas que se repiten. Lo de la ortografía era una instancia como recurrente, constante. Ya. Vamos con las preguntas del segundo medio B. Dice... Partimos con Valentín Andrade, que pregunta: La sangre y la esperanza de Nicomedes Guzmán, ¿en base a qué se realiza la historia? Bueno, trata de reflejar esta historia los principales problemas de los sectores obreros, de gente pobre a principios del siglo XX en Chile. ¿Ya? En base a eso es lo que la idea principal, ¿ya? Reflejar cómo vive la gente pobre en las ciudades y por qué se está organizando, por qué está luchando, etc. ¿Cuáles eran los principales conflictos? Bueno, ahí ustedes tienen que, a partir de la lectura, tienen que ir viendo los conflictos del libro, ¿ya? Pero los principales conflictos a nivel social en ese contexto son la lucha de los obreros por mejores condiciones de vida y mejores condiciones laborales. Eso es como lo principal, es lo que tienen que ir identificando en el libro. ¿Qué es la huelga de los trabajadores del transporte tranviario? Con tranviario se refiere a los trenes, ¿ya? Y ahí el papá de uno de los protagonistas trabajaba, o era, no me acuerdo bien si era maquinista o trabajaba en la empresa de trenes, y esos trabajadores hacen una protesta. Las protestas eran bastante frecuentes en ese contexto, porque las leyes laborales eran muy, pero muy precarias, y la gente vive en general bastante mal, ¿ya? Leonardo Barrientos dice: ¿Por qué las personas como Matías Vega, en San Niño Guacho, eran en su momento muy comunes y de alguna forma despreciables? Bueno, ya respondimos a esa pregunta. ¿Por qué eran tan comunes? Porque el sistema económico no daba la posibilidad de trabajo estable, ¿ya? Entonces era muy común que la gente fuera de un lado a otro porque no había otra opción de trabajo. Ahora, claro, dice aquí Leonardo Barrientos, ¿y por qué de alguna forma despreciables? Claro, o sea, cualquier persona que, o sea, uno podría calificar de, comillas, a alguien despreciable si una persona no se hace cargo de su hijo. Ahí ya estamos haciendo un juicio de valor, evidentemente, ¿ya? Pero era muy frecuente, ¿ya? Era la normalidad, la generalidad que los padres no se hicieran cargo de sus hijos, ¿ya? Cristóbal Bobadilla dice: Para ser niño guacho en la historia de Chile, en el capítulo 1 se critica el mal actual de los diferentes tipos de padres. En general sí, sobre todo reflejado con Mateo Vega, ¿ya? Ahora, Mateo Vega era un peón, ¿ya? Era un trabajador temporal. Pero también en el libro, que alguien también hizo esa pregunta más adelante, se habla de el tipo de papá que es el papá inquilino, ¿ya? Que es el trabajador fijo de la hacienda. El problema que tenía papá inquilino, ya que él sí estaba con sus hijos, él los criaba, etc., era que los inquilinos tenían que obedecer todas las órdenes de los patrones. Por lo tanto, muchas veces los papás que eran inquilinos sufrían abusos y sufrían maltratos de parte de sus patrones. Eso quiere decir que los niños, por ejemplo, ya de 5 o 6 años, veían, por ejemplo, que su papá estaba trabajando para un patrón, el patrón le decía: ya, tienes que cavar un hoyo aquí de tal forma. Ya, a lo mejor lo hacía, y si cumplía su trabajo de mala manera, o si el patrón no quedaba conforme, era muy frecuente el castigo físico. Entonces, para un niño también era un poco traumático ver que a su padre lo golpeaban, por ejemplo, o que lo trataban mal. Entonces, ya cuando los niños eran un poco más grandes, cuando tenían 12, 13 años, no se explicaban por qué el padre se dejaba golpear o por qué aceptaba esos maltratos, ¿ya? Entonces, a muchos de esos niños les daba vergüenza
no sé, que a los papás los maltrataran, por ejemplo, ¿ya? Y era muy, pero muy frecuente que ellos decidieran irse de la casa o irse del campo a algún otro lugar, porque claro, ellos no podían seguir trabajando en un lugar donde había violencia o cosas o instancias de ese tipo, ¿ya? Ahora, ¿por qué los papás que eran inquilinos aguantaban todos esos malos tratos? Básicamente porque no tenían otro lugar donde vivir. Si esa persona, ese inquilino, vivía ahí con su mujer y vivía ahí con sus hijos, ¿ya? Él no tenía otro lugar donde construir una casa, no tenía otro lugar donde trabajar, entonces por eso aceptaba todos los malos tratos en general, ¿ya? Entonces están los tipos de papá. Estaba el papá inquilino, que tenía que obedecer todo lo que le dijera el patrón y que tenía que aceptar los maltratos en general. Y estaba el papá peón, que el papá peón iba de un lado a otro, trabajaba y muchas veces dejaban abandonados a los niños, ¿ya? Considerar que acá hay muchos tipos de abusos, no solamente contra el papá de la familia, sino que muchas veces contra los hijos de los inquilinos también había muchos abusos y eran también muy frecuentes los abusos en términos sexuales, ¿ya? Sobre todo de los patrones con las hijas de los inquilinos. Muchas veces había, no sé, abusos sexuales, habían instancias de violación y acá obviamente no existían instancias, por ejemplo, en las cuales, no sé, los campesinos o los inquilinos pudieran alegarle al patrón por eso, ¿ya? Entonces muchas veces estas instancias, sobre todo en el campo, trataban de ocultarse, ¿ya? No eran reconocidas y era muy frecuente también, por ejemplo, que hubiesen violaciones de los mismos familiares, por ejemplo, de los padres hacia la hija o de los abuelos hacia la, no sé, hacia su hija, o sea, a la hija, a las nietas. Era algo muy frecuente el abuso sexual, porque tampoco había una educación formal al respecto, ¿ya? Y en muchos campos o en muchas haciendas vivían muy alejados de la ciudad y no sabían muchas veces que eso era algo ilegal, ¿ya? Entonces muchas veces trataban de ocultarlo, trataban de taparlo y los patrones de fondo muchas veces aprovechaban de esto y abusaban de las hijas de los inquilinos. Era algo muy, pero muy frecuente, ¿ya? Ya, Christopher Castillo pregunta por qué a los niños guachos se les miraba tan mal, porque por términos sociales eran niños concebidos fuera del matrimonio y por lo tanto eso era menos valorado en términos sociales, siendo que, como ya dijimos, era la generalidad, ¿ya? Francisca Castro pregunta, ¿cuál era el protocolo o sistema con los niños que quedaban huérfanos y cómo se llegó al sistema actual que hoy existe, que es el Sename? No vi un protocolo para los niños huérfanos. Ya lo dijimos, el Estado no se preocupa de los niños huérfanos en el siglo XIX. ¿Y cómo llegamos al sistema actual? Bueno, Chile en el transcurso del siglo XX firma, por ejemplo, la Carta de Derechos Humanos, ¿ya? En la década del 50, y de a poco Chile se ha ido adscribiendo a tratados internacionales, tratados que, por ejemplo, protegen los derechos de los niños, ¿ya? Y el actual sistema del Sename se empieza a configurar, bueno, en la década del 80 se empieza a configurar esto, y que es un sistema que lamentablemente tiene bastantes problemáticas, no hay muchos recursos para eso, y un sistema bastante precario y que lamentablemente hoy día también depende mucho de privados externos. Entonces de repente hay algunos hogares que tienen mejor infraestructura que otros, mejores profesionales que otros, depende mucho y es del nivel de dinero que tengan de ayuda y es algo bastante azaroso o aleatorio, ¿ya? Pero claro, o sea, lo del Sename quizás no tiene, o sea, no tiene tanta relevancia en lo que estamos viendo de los libros, pero ¿cómo se llega al sistema actual? Bueno, porque las leyes se han perfeccionado y porque Chile se ha adherido a tratados internacionales que protegen los derechos de los niños, ¿ya? Sofía Castro pregunta, ¿cómo afecta el nivel socioeconómico de la época el tener hijos? Mucho, porque en general acá para un papá o para una mamá, imagínense, si hoy día es difícil tener uno o dos hijos para poder mantenerlos, en 1850 cuando no había o no existía trabajo formal era mucho pero mucho más difícil. O sea, para Rosaria Araya, que en el parto tuvo 4 hijos y al parecer venían uno o dos más, era prácticamente, o sea,
un suicidio, tratar de mantener 5 o 6 hijos, ¿ya? Al ser muchas bocas que alimentar era algo muy, pero muy complejo. Para las familias de clase social alta, que eran básicamente dueños de varias riquezas a nivel general, o que manejaban la política y la economía del país, para ellos no era ningún problema tener muchos hijos, ¿ya? Para los sectores pobres sí lo era, porque era literalmente, se terminan dejando a los niños a su propia suerte, ¿ya? Entonces por eso también muchos padres abandonaban a sus hijos. Aparte del sistema de producción económico, también claro, si ya tenían, no sé, 2 hijos y tenían otro más, muchas veces lo dejaban abandonado porque el dinero no les alcanzaba para todo. Entonces simplemente se iban. Eh, Ana Contreras pregunta, en la página 18 o 19 mencionan un exorcismo o la muerte por uno. ¿A qué se refiere? Vamos a buscar aquí la página 17, 18. A ver, acá cuando... Aquí está. A ver. Se habla de exorcismo en la página 3. Ah, ya, bueno, el concepto de exorcismo se refiere como a sacar un demonio, o expulsar un demonio de un lugar. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando la página 3 dice, al descubrir los folios de José Simeón, que era el intendente de la zona, de Illapel, al descubrir los folios de José Simeón entre los legajos archivados del Ministerio del Interior, decidimos averiguar cuánto duró el exorcismo que lanzara ese gobernador contra la mucha pobreza que se cernía sobre las criaturas de Rosaria. Entonces era algo así como sacar la maldición de algo, como que a eso se refiere. Eso me aparece en la página 3, exorcismo. Acá en la página 18 y 19 me está diciendo Ana Contreras. Buscamos la página 18 y 19 que aparece al respecto. 18, 19... Bueno, pero a eso se refiere el concepto de exorcismo. Un exorcismo, así como la película, no sé si la han visto, es sacar una maldición o sacar un demonio o algo maligno de un cuerpo o una persona. Entonces, claro, cuando ahí hablaba de sacar este exorcismo de la pobreza, era como, es una metáfora de combatir el mal o combatir esta maldición que había sufrido la pobre Rosaria Araya teniendo tantos hijos. ¿Ya? Ya, Florencia Díaz. Ya, también pregunta sobre las faltas ortográficas. ¿Ya? Así que ya, eso ya lo respondimos. Cristóbal Lillo, ¿cuál es el conflicto principal de La Sangre y la Esperanza? Bueno, reflejar las condiciones de vida de los sectores más pobres y los sectores obreros de principios del siglo XX. José Miranda pregunta, debido a las situaciones de los niños guachos, ¿podría explicar el rol del Estado con las familias de extrema pobreza en los tiempos que transcurre la historia? Ya dijimos que eso era nulo. El Estado no se hace cargo de esos niños. Mateo Moya, ¿qué significa ser el hijo de un inquilino? Lo que explicamos del papá inquilino que era maltratado, entonces muchas veces el ser hijo de un inquilino equivalía a que uno también era un inquilino. O sea, si mi papá trabajaba para un señor para un señor hacendado, para un gran latifundista o para un patrón de fondo, yo también pasaba a ser un inquilino, ¿ya? Y también tenía que trabajar para el patrón, también tenía que cumplir las mismas órdenes, etc. Y ya cuando tuviera una edad para trabajar, que para la época eran, no sé, 8 o 9 años, me hacían trabajar igual, ¿ya? Aunque claro, comillas, el contrato oficial o la palabra del trabajo, el compromiso de trabajo que era con el padre de la familia. Pero el padre de la familia, que era un inquilino, obligaba a sus hijos también a trabajar, ¿ya? Y en ese sentido, para los hijos de inquilinos era algo normal también tener que trabajar. Muchas veces los hijos de los inquilinos trataban de arrancarse de la hacienda para poder evitar también esa instancia de trabajo. Y muchas veces entonces los hijos de los inquilinos terminaban transformados en peones. Iban de un lado a otro buscando trabajo
y ya no querían seguir trabajando con los papás porque querían hacer su propia vida, ¿ya? Gabriela Muñoz pregunta, ¿La sangre y la esperanza está basada en hechos verídicos o no? A ver, la característica de cada uno de los personajes, eso sí es ficción, ¿ya? Pero el contexto de la época, el hecho de, por ejemplo, no sé, las problemáticas de los trabajadores o lo que vivían los niños en la escuela, obviamente eso el autor trata de trabajarlo de acuerdo a instancias que él, ya sea, o él vivió cuando era pequeño, o que él observaba en la sociedad en su conjunto, ¿ya? Entonces, bueno, por algo el libro se llama La sangre y la esperanza, el hecho de que, no sé, dentro de la historia haya muerte, haya violencia, haya, no sé, asesinato, haya, no sé, protestas, malas condiciones de vida, todo eso es parte de la época, ¿ya? Eh, bueno, obviamente el desarrollo de cada uno de los personajes es ficción, pero sí está basada o está inspirada en hechos reales de la época. Bueno, aquí Javiera Muñoz pregunta, ¿cuál es el objetivo final del libro Ser Niño Guacho de la historia de Chile? Bueno, ya lo hemos explicado, reflejar la historia de los sectores más pobres de nuestro país y cómo se da esta transición desde el campo hacia las ciudades. Porque si ustedes se dan cuenta, en el Ser Niño Guacho empieza la historia de Rosario Araya en Illapel. Y así como Illapel obviamente correspondía a un sector rural, en muchos otros sectores rurales de Chile ocurría esto mismo, instancias de pobreza, de maltrato, de abuso, de abandono. Entonces muchos de estos niños después se van hacia dónde? A las ciudades, ¿ya? Y en las ciudades entonces también empiezan a tener problemas, porque si antes en el campo eran excluidos y maltratados, en las ciudades va a pasar exactamente lo mismo, ¿ya? Y muchos de estos niños entonces van a pasar a ser obreros en las ciudades, van a empezar a tener un trabajo un poco más formal, pero igualmente siguen viviendo en la pobreza e igualmente siguen teniendo condiciones muy precarias de vida. Benjamín Parra dice, no entiendo de qué trata el capítulo Los números de la vida y de la muerte en el Ser Niño Guacho de la historia de Chile. A ver, lo que intenta reflejar este capítulo, que está, bueno, en el PDF está la página 21 aproximadamente. A ver, ya, aquí lo que trata de hacer el autor es recopilar cierta cantidad de datos, ¿ya? Para poder explicar o para poder desarrollar la misma idea de cómo vive la gente más pobre. Por ejemplo, aquí aparece un cuadro estadístico, ¿ya? Ese cuadro 1, miren, para que se hagan una idea. Eh, habla de la legitimidad de los nacidos, ¿ya? Aquí entre 1848 y 1916 habla del número de niños ilegítimos que hay en ese contexto, ¿ya? Entonces ahí va haciendo un análisis de cómo va aumentando desde 1850 hasta 1916, cómo va aumentando la proporción de niños ilegítimos, ¿ya? Por ejemplo, acá se sube, no sé, por ejemplo, hay un aumento importante de niños ilegítimos, por ejemplo, no sé, desde 1898 hasta 1908, ¿ya? La cantidad de niños ilegítimos nacidos son, no sé, una diferencia entre uno y otro de 14.000, después hay una diferencia de 7.000, 8.000, entonces los niños ilegítimos cada vez van aumentando más en el transcurso del siglo XIX. Eso es lo que se trata de trabajar más o menos en esto, los números de vida y muerte. También acá hay una parte de la mortalidad infantil, cómo va aumentando la mortalidad infantil o cómo se mantiene bastante alta, ¿ya? Cuando hablamos de mortalidad infantil se refiere a los niños que mueren antes de cumplir el año de vida, ¿ya? Entonces miren, como claro, hay mala alimentación, hay malas condiciones sociales, muere una gran cantidad de niños antes de cumplir un año de vida.
Acá, por ejemplo, dice en 1898, de los 10.200 niños nacidos, murieron 3.800, ¿ya? O sea, imagínense, de 10.200 murieron 3.817, dice acá, ¿ya? O sea, estamos hablando acá, no sé, aproximadamente el 25% de los niños, quizá un poco más, 25% de los niños murió en 1898. Miren, acá en 1900 llegamos a cifras dramáticas. De 12.116 niños murieron 6.087. O sea, murió casi la mitad de los niños nacidos en el año 1900. O sea, antes del año de vida murió casi la mitad de los niños, ¿ya? Después en 1902 empieza a bajar un poco. De 10.800 murieron 3.400. En 1905 de 12.193 murieron 4.426. O sea, un tercio prácticamente. Entonces son cifras que nos van mostrando índices bastante altos de mortalidad infantil. Aquí en el cuadro número 3 habla de las casas de huérfanos, que también eran llamadas casas de expósitos, ¿ya? Expósito es sinónimo de huérfano. Y acá está viendo la mortalidad, ¿ya? Miren que es bastante alta. Del periodo 1876 a 1885, la tasa de mortalidad por cada 1.000 niños murieron 813. O sea, imagínense, de 1.000 mueren 813 y solamente, no sé, 170 y tantas personas o niños sobrevivían, ¿ya? En periodo siguiente, 1886 a 1895, de 1.000 murieron 802. De 1896 a 1905, de 1.000 murieron 760. O sea, estamos hablando de cifras bastante altas. O sea que si de 1.000 niños se mueren 800, quiere decir que la situación era bastante precaria. No había para alimentarlos, no había un buen sistema de salud. Y claro, los cuidados en las casas de huérfanos eran bastante... Acá la mayor parte de estas instituciones que manejaban, no sé, la iglesia, hacía todo lo que podía al respecto, pero tampoco podía hacer mucho más en los casos de abandono, ¿ya? Entonces imagínense, o sea, los niños que llegaban a un orfanato tenían un 70% de probabilidades de morirse, lisa y llanamente, ¿ya? Que es lo que aparece acá en la página 22 del PDF, que dice: de todo lo anterior podría derivarse que tal vez una conclusión algo dramática. Durante ese periodo, las madres que llevaban a sus hijos a esa casa en la expectativa de salvar su vida y asegurarlos contra la pobreza, estaban en un 70% equivocadas. ¿Ya? Ya, vamos con las últimas preguntas. Nos quedan preguntas solamente de 3 personas y terminamos. Loreto Pizarro. En el libro La sangre y la esperanza, ¿podría explicar un poco el contexto histórico en el cual se sitúa la historia en torno a la huelga de los trabajadores del transporte tranviario? Ya, se supone que esa huelga es de la década de 1920 en general. Acá son varios las organizaciones de trabajadores que intentan hacer paros, huelgas o manifestaciones, ¿ya? ¿Cuál es el contexto? Chile está inestable, ¿ya? Hay muchos problemas políticos, muchos problemas económicos. El gobierno no responde a las demandas de los trabajadores y eso obviamente genera muchas problemáticas, ¿ya? Sobre todo Chile entre 1920 y 1930 está terminando una forma de hacer política que es el sistema parlamentario. En el sistema parlamentario es el Congreso el que maneja todo y el presidente no tiene mayor poder, ¿ya? Y en general, los mismos integrantes del Congreso y los mismos integrantes de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados tenían muchos negocios en la minería, en la agricultura y eran ellos los que manejaban el país. Entonces los sectores más pobres, los obreros, van a estar muy pero muy descontentos con todo este sistema y a partir de eso entonces se inician todas estas protestas y estas huelgas, ¿ya? Porque los sueldos eran bajos, las condiciones sociales eran muy malas y en general entonces la gente está muy descontenta con este sistema político que favorece solamente al sector más rico de la sociedad, ¿ya? Que no es algo muy distinto a lo que ocurre el día de hoy. Ya, vamos con las preguntas de Connie Salazar. Dice, bueno, la primera pregunta acá ya la respondimos. ¿Por qué puede ser cuestionable el concepto de caridad emprendido por el Estado? Bueno, porque no se preocupaban de los niños, lo dijimos.
cómo el Estado podía establecer una igualdad de oportunidades entre hijos de peones y empresarios. Era difícil, era muy difícil porque no existen mayores recursos en ese contexto, ¿ya? Y era muy, pero muy difícil porque no están las instituciones para ello. Por lo tanto, era complicado, era muy complicado establecer esta igualdad de oportunidades. Y el Estado lisa y llanamente no lo hace, ¿ya? ¿Se puede decir que la educación formal y sexual pudo haber influido en el contexto del libro y la trascendencia de los niños guachos en Chile? Sí, como lo dijimos anteriormente, el hecho de que no existiera educación sexual afecta mucho a que, claro, muchos padres, por ejemplo, tienen relaciones sexuales, las mujeres quedaban embarazadas y no se hacían cargo de sus hijos. Entonces, que no haya habido educación formal y que no haya habido, obviamente, educación sexual termina afectando esa circunstancia y propicia el desarrollo de estos niños huérfanos o estos niños guachos. Y la última pregunta, y con esto terminamos. Antonio Vicencio, en el texto Ser niño guacho, ¿qué importancia tuvo el inquilino para la economía chilena del siglo XIX? Era el principal tipo de trabajador, era el trabajador estable y el que tenía que obedecer todas las órdenes de los patrones. La mayor parte de las haciendas basaba su trabajo en trabajadores principalmente inquilinos, ¿ya? Bueno, que es un poco largo el video, se me fue hasta un poco la luz, pero espero que les haya servido, espero haber respondido todas sus dudas e inquietudes. Si tienen alguna duda más o alguna consulta más, por favor, háganla llegar. Que estén muy bien, cuídense. No hay una actividad como tal esta semana, me interesaba resolver las dudas y que ustedes pudieran entonces ir viendo qué era lo que habían trabajado, ¿ya? La próxima semana voy a subir ahí una actividad para que sigamos trabajando el texto y para que vayamos viendo algunas cosas también de la materia que corresponde a segundo medio como tal, ¿ya? Que estén bien, un gran abrazo, cuídense harto y nos vemos para una próxima oportunidad. Adiós, nos vemos.